Hola, bienvenidos al programa La Noche de NTN 24 y también a Noticias RCN. Estamos con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien se acaba de bajar de un avión directamente desde el Cauca, a donde viajaron muy temprano con el presidente de la República, Iván Duque, con el firme propósito de reunirse con los líderes de la minga indígena del Cauca para hablar de aquí en adelante el camino después de los acuerdos logrados este fin de semana. Señora ministra, gracias por bajarse del avión y venirse directamente acá. Gracias, Claudia, buenas noches. Saludo también a los televidentes. Efectivamente, estuvimos a las 9 de la mañana, según lo habíamos acordado con los líderes de la minga, con el presidente Iván Duque. Bueno, y lamentablemente no llegaron porque el presidente Duque tuvo unas noticias de un posible atentado en su contra, un riesgo muy alto, por eso se definió un sitio cerrado y el presidente estuvo allí muy cumplido y los indígenas consideraron que no iban a un sitio, querían verlo en el Parque del Pueblo y esto era imposible. En el Parque del Pueblo, según nos dicen nuestros corresponsales en la zona, caben más o menos entre 2.000 y 3.000 personas, tiene esa capacidad para tener la gente. ¿Qué pasó? ¿Por qué no aceptaron que en vez de que la reunión fuera ahí en el parque, en un lugar abierto, con los problemas de seguridad que señaló el fiscal general de la Nación ayer, pues trasladarlo a un lugar cerrado que tenía capacidad de todas maneras importante para cerca de 300 personas sentadas y hasta 500 si había algunas de pie? Sí, indiscutiblemente fue una posición política lamentable porque hicimos un trabajo durante 3 semanas que tuvo momentos de tensión álgidos, argumentación política, también una explicación técnica de cómo se hace el presupuesto general de la Nación, cómo se compromete la inversión pública y llegamos finalmente a unos acuerdos bastante razonables dentro de lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo y por eso yo personalmente lamento que hoy no hubieran llegado, que hubieran dejado o se hubieran centrado en una discusión que no tiene razón de ser. Primero yo les dije a ellos el sábado a la madrugada, les dije el bloqueo de las vías no tenía razón de ser. Este ha sido un gobierno dispuesto al diálogo desde el primer día de la posesión del presidente Duque. El 9 de agosto, Día de los Pueblos Indígenas, el presidente invitó a las autoridades indígenas del país y estuvieron en Casa de Nariño y allí se acordó el Plan Nacional de Desarrollo. Tendría un capítulo especial. Se hizo durante 4 meses. Los propios indígenas, las autoridades, las asociaciones recorrieron todo el país. Se determinó que habría una inversión en los 4 años por 10 billones de pesos. Es decir, realmente no tenían razón para el bloqueo de las vías. Y hoy no tuvieron ninguna razón para no haber aceptado que 200 de ellos fueran a hablar con el presidente y tampoco el presidente puede pues ir a darles voluntad en los caprichos que ellos tienen. Las amenazas o esos planes de cometer ataques y atentados, de GAOs, pues como se dice ahora, los residuales de las FARC o los disidentes de las FARC. El fiscal señalaba ayer que incluso tenían o habían descubierto que tenían armas de altísima precisión. Frente a esas revelaciones del fiscal y lo que el fiscal les reveló ayer, ustedes de todas maneras toman la decisión de viajar. ¿Qué más detalles se conocen de ese posible ataque que podía afectar, como dijo el fiscal, la seguridad del mismo presidente de la República y sus funcionarios, incluida usted? ¿Y por qué a pesar de ese riesgo, pues deciden ir? Primero, vale la pena, además hay unos hechos. Durante los momentos de diálogo que tuvimos allá, se dio la fecha de que estaban conmemorando la muerte de Tiro Fijo y hubo atentados terroristas en la región. Pusieron explosivos en las vías. La muerte del policía, por ejemplo, nunca se ha determinado o todavía las investigaciones no han determinado de dónde vino ese tiro contra el policía que terminó muerto. ¿Armas? ¿De dónde? Y adicionalmente explosivos en la vía en los sitios donde había bloqueos. Fuera de ello, en unos extraños acontecimientos terminó muerto un indígena, que ya lo único que determinó la investigación inicialmente es que no corresponde a ninguna arma de las que usa la fuerza pública. Entonces, ha habido unos antecedentes. Viene este anuncio, el presidente dice, de todas maneras hay un compromiso, quieren hablar conmigo, yo voy a ir al Cauca
Ahora, lo que ya tampoco es pues la exigencia de que tiene que ser en el centro del parque para que le hagan al presidente de la República un debate político con injerencia de congresistas de la oposición. Esto ya es un tema eminentemente político y tampoco el presidente puede exponerse de esa manera. ¿Y por qué la insistencia en ir a este espacio abierto? ¿Les explicaron por qué esta insistencia? Es decir, ¿qué necesidad hay de que el presidente se reúna donde hay 3.000 personas que finalmente tampoco la va a poder escuchar? A 3.000 personas es imposible que una persona y sus funcionarios puedan escuchar a 3.000 personas. ¿Tuvieron algún motivo, alguna razón? ¿Ustedes qué creen que hay detrás de esa, digamos, presión, como ya también le ha dicho el presidente? Yo creo que son posiciones políticas, indiscutiblemente. Hay procesos internos de ellos, de liderazgo, de decisiones de quienes van a llevarlas, el gobierno, de la organización, del CRIC, pero es ya también una cosa sobre la cual no se puede acceder. El presidente dijo, no me muevo de este sitio, y no se movió por temas de seguridad, y obviamente está por encima el Estado, por encima de cualquier otra racionalidad. ¿Qué otros detalles conoció el gobierno sobre el informe del fiscal, sobre esos posibles ataques o atentados que se están preparando y que podrían afectar la seguridad de todos ustedes? La región, tristemente, el Cauca, es una zona que tiene altos índices de cultivos ilícitos. Hay graves problemas de narcotráfico y de toda esa disputa territorial que se da entre los grupos armados organizados, ilegales, con armas, y el ejército ha venido apretando muy duro en la zona. Allí está el Frente Sexto de las disidencias de las FARC, y obviamente hay ahí una disputa territorial entre esos grupos ilegales, y el presidente no podría correr ese riesgo, indiscutiblemente, pero hace parte de la conflictividad del Cauca, los cultivos ilícitos, la economía ilícita y la beligerancia y presencia de grupos disidentes de las FARC. Hay varias reacciones de los sectores opositores que argumentan que lo que hizo ayer el fiscal general de la Nación, el anuncio que hace el fiscal general de la Nación ayer, afectaba precisamente a la reunión de hoy, la debilitaba, porque al contarle al país que existía pues este posible atentado, parece que no lo creen, que creen que eso pues fue algo que el fiscal decidió contarlo faltando pues pocas horas para el viaje, con una intención también política, según lo que dicen estos opositores. ¿El gobierno cree que efectivamente hay un problema de seguridad grave para el mismo presidente y para los funcionarios? Pues sí, de hecho sí lo hay, efectivamente. Ahora nosotros estábamos con la fuerza pública, tanto con el ejército como con la policía. Son profesionales de alto nivel, los comandantes que están allí al frente de estos operativos. Sin embargo, indiscutiblemente, tampoco el Estado puede actuar al capricho de un grupo minoritario que finalmente requiere la garantía de los derechos, y ese es el papel del Ministerio del Interior. Nosotros tenemos una dirección que vela por los derechos de las comunidades étnicas, tanto indígenas como comunidades afro, pero definitivamente pues está la responsabilidad que tiene un presidente de la República con su investidura, con su función y con una responsabilidad frente a todo un país. Y ministra, ¿y qué piensan de esos sectores opositores que desestiman estas informaciones del fiscal, que dicen que no hay que creerlo, que el presidente sí debió ir a reunirse en ese espacio abierto? El país vio unos videos de Gustavo Petro, que fue hasta La Minga, no al sitio de los diálogos, porque nosotros no permitimos el ingreso de ninguna injerencia política en esos diálogos, porque esto era el gobierno nacional con los líderes de las organizaciones indígenas y campesinas que estaban allí, pero Petro fue hasta el lugar, hizo unos videos incitando a la gente a las movilizaciones, al desacuerdo, a la lucha por las tierras, y esto es una injerencia política. Y hubo sectores de oposición allá también, obviamente también hubo buena voluntad de algunos mediadores, como los obispos, como los gobernadores, alcaldes de la región, pero también tiene un contenido político indiscutiblemente, y dentro del debate se presentaban temas álgidos que hacen parte de la agenda de la oposición política del gobierno. Adicionalmente, nosotros conocemos la información claramente que hay una serie de movilizaciones que buscan desestabilizar al gobierno nacional, y parte de toda esta protesta se enmarca dentro de esta actividad de cara
a buscar alterar la situación de orden público. ¿Y qué información tiene el gobierno sobre esos informes de inteligencia revelados por la revista Semana, en la que parece que también hay injerencia del gobierno del dictador Nicolás Maduro, que todavía pues maneja la fuerza en su régimen en Venezuela? La verdad, esa información yo no tengo conocimiento en detalle de ella, pero lo cierto es que en la Minga oímos arengas a favor de Venezuela, en contra del presidente Guaidó, y obviamente pues hace parte también de como el discurso político que se tenía. ¿Arengas a favor de Maduro? A favor de Maduro. O sea, del dictador. Del dictador Maduro y en contra del presidente Guaidó. Bueno, vamos a hablar también en esta entrevista, señora ministra, hoy en lo coyuntural, y estamos hablando de por qué no se hizo la reunión y la preocupación que pueda generar si esto, este desencuentro, digámoslo de hoy, afecta ya lo pactado y, bueno, este acuerdo que lograron el fin de semana pasado, que terminó finalmente con un bloqueo de 27 días. ¿Usted cree que lo de hoy puede afectar ese acuerdo? De parte del gobierno, no. Esto es una política de Estado, aunque... Pero de parte de ellos, ¿cree que de pronto va a haber Pues a ver, yo creo que finalmente no debería ser. No debería ser. No debería ser porque este es una política de Estado que está tramitándose en el Congreso de la República en el Plan Nacional de Desarrollo. Allí hay 10 billones de pesos que están destinados a todos los pueblos indígenas del país. Es que hay más indígenas de lo que el país sabe. En Colombia hay 102 pueblos indígenas distribuidos por todo el territorio nacional. El departamento con más indígenas es Guajira, después sigue el Cauca, pero hay indígenas desde el norte hasta el sur del país. Y los recursos hay que distribuirlos priorizados y vamos a seguir en esta tarea con los demás pueblos indígenas. No solamente fue la Minga del Cauca, paralelamente había una minga en el sector La Delfina, vía hacia Buenaventura, había otra en Pasto con otras comunidades indígenas, hubo también conversaciones con otra minga en el Cauca, el pueblo Misac, que no estaba en el CRIC, hubo también en el Huila, es decir, en el Tolima, pero los 10 billones de pesos que ya están incluidos en el plan plurianual del del Plan Nacional de Desarrollo será distribuido en todas las comunidades. Así es de que aquí lo que pretende esta inversión es acabar, como lo ha dicho el presidente Iván Duque, con las diferencias de calidad de vida, con esa gran diferencia que hay entre los más pobres, y la plata está destinada para llegar a solucionar los problemas de las comunidades. Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, vamos a hablar de cómo lograron los acuerdos para levantar el bloqueo después de 27 días en que estos líderes indígenas del Cauca y también comunidades campesinas estuvieron bloqueando la vía panamericana. La parálisis fue absoluta y la afectación a los sectores fue total. No hay un solo sector económico que no se haya visto afectado. Las cámaras de comercio de los departamentos de Cauca y Nariño calculan que las pérdidas en su sector son de 150.000 millones de pesos, pero ya sabemos, por ejemplo, que arreglar los daños a la vía panamericana va a costar cerca de $1 millón. Este es el resumen de lo que pasó en estos 27 días de bloqueo. A las 9:20 de la mañana, el presidente Iván Duque arribó al municipio de Caldono, Cauca, como estaba previsto. Llegó horas después de que el fiscal general de la Nación advirtiera que había un supuesto plan para atentar contra la vida del mandatario por parte de personas infiltradas en la minga indígena. La información que hemos obtenido habla de armamento de alta precisión para desarrollar un acto terrorista, y estamos haciendo las comprobaciones correspondientes. Los indígenas querían que el encuentro fuera en plaza pública, pero finalmente la primera reunión se dio en la Casa Lúdica de la población, con 4 representantes de la comunidad indígena. Duró 40 minutos. Lamentablemente, por razones de seguridad, solo los puede recibir allí. Ustedes saben que ha habido noticias complejas en relación con la seguridad, y aquí sería no solo del presidente, sino de las propias comunidades indígenas. Sin embargo, los indígenas insistieron en que la reunión fuera a cielo abierto, algo que para el gobierno era imposible debido a la falta de condiciones de seguridad y la amenaza latente de un ataque contra el presidente. Porque es una amenaza para la región, es una amenaza para los habitantes y para las autoridades en el departamento. Tras varias horas de espera, el mandatario de los colombianos lamentó que se haya rechazado la posibilidad de realizar el encuentro con las comunidades indígenas.
Lamento profundamente que no se haya valorado el gesto del Estado hoy y que se haya rechazado la posibilidad de tener este encuentro. Lamento que no se valore la presencia de todas las instituciones y de organismos internacionales para poder avanzar en ese diálogo. La fallida reunión se produjo tras el acuerdo al que llegó el gobierno colombiano con la minga indígena y con comunidades campesinas tras 27 días de manifestaciones. 27 días en los que el país estuvo infartado, 14 kilómetros de la vía panamericana dañada y la economía de medio país paralizada, pérdidas de hasta 213.000 millones de pesos. Una minga que estuvo empañada por atentados, un policía asesinado, 8 indígenas muertos, directa o indirectamente relacionados con la minga y en hechos vandálicos como fabricación de explosivos, discusiones entre los representantes indígenas y los del gobierno, represamiento de las actividades comerciales y peticiones que unos consideraban exageradas y otros justificadas. Nosotros dijimos que tenemos que hacer un debate o diálogo político con el presidente de la República, el señor Iván Duque. En la madrugada del sábado, gobierno e indígenas habían logrado llegar a un consenso para levantar el paro tras un acuerdo donde las comunidades indígenas lograron concertar inversiones cercanas al 17% de lo solicitado inicialmente. Y no más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones y no más venta de soluciones imposibles cuando se trata del diálogo social. Sobre las 47.000 hectáreas de tierra que solicitaban los indígenas, el gobierno nacional explicó que no podía comprarlas por falta de recursos. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, fue quien lideró los diálogos con la minga indígena y con las comunidades campesinas que estuvieron bloqueando la vía panamericana por 27 días. Y este fin de semana, el pasado fin de semana, anunciaron el acuerdo para levantar ese bloqueo que afectó tanto al suroccidente del país, que quedó paralizado. Todos los sectores, estamos hablando de comercio, de transporte, el agro, la construcción, la salud, la educación, todos se vieron afectados. Señora ministra, ¿cómo lograron ese acuerdo con unas peticiones que realmente iban de la A a la Z? Más adelante las podemos ver. ¿Cómo lograron, además con unos presupuestos, unas exigencias presupuestales gigantescas de billones de pesos, con una propuesta que no llegaba ni a $1 billón de pesos por parte del gobierno, que se levantara este bloqueo de la minga en el Cauca? Sí, realmente la petición inicial sumaba 4.6 billones de pesos, pero además incluía temas absurdos, como por ejemplo comprar cerca de 49.000 hectáreas de tierra, de las cuales 41.000 estarían en el Cauca y otras estarían en Huila y en Caldas. De verdad, con mucha paciencia y con una explicación técnica de la directora del Plan Nacional de Desarrollo, entre ella, Miguel Ceballos y yo, pues les insistimos bajo una premisa que nos dio el presidente Iván Duque, y es: no se van a comprometer en nada que no se pueda cumplir. Y no nos podíamos salir de ahí. Tampoco nos podíamos salir de... Eso le ponía todavía un punto de dificultad mayor a la negociación. No, es ¿O que no? las exigencias del presidente Duque fueron altas. Primero, no firmábamos nada hasta que no se levantaran los bloqueos. Y en segundo lugar, no podíamos comprometernos en nada hasta que no se cumpliera, en nada que no se pudiera cumplir. Y tercero, el presidente no iba a ir mientras no se hubieran desbloqueado las vías. Entonces fueron temas de verdad muy álgidos, momentos muy difíciles, como por ejemplo cuando la muerte del policía, luego porque se presentaron unas retenciones que a la luz del Código Penal son unos secuestros. Nos tocó pararnos y exigir la devolución de los militares y el policía que llegaron a tener, y por eso se suspendían los diálogos, se retomaban. Pero las exigencias, como digo, eran de 4.6 billones de pesos. Comprar 41.000 hectáreas en el Cauca es absolutamente imposible, primero porque no hay esas ofertas, en segundo lugar porque no hay presupuesto para ello, si bien hay 10 billones de pesos que están, reitero, distribuidos por todo el territorio nacional, también obedecen a una serie de programas, y de hecho en la concertación quedó así. Primero, para viviendas nuevas y mejoramientos de viviendas de indígenas.
En segundo lugar, para proyectos productivos, porque ellos tienen tierras que no son productivas porque no tienen cómo invertir en ellas. Tercero, para educación, muy importante, yo les enfaticé muchísimo en eso. Todos los negociadores, también estaba el director de la gestión del riesgo. Los cuatro, como la necesidad de que los niños tengan acceso a una educación de calidad. Por eso quedó como tercer monto. En el cuarto, salud, y de ahí en adelante pues una serie de programas. Entonces tener de 4.6 billones que pedían, llegar a una negociación cercana a los 820 mil millones de pesos, pero reitero, no es que el gobierno los haya tenido que sacar porque no los hubiera contemplado. Esos recursos están incluidos en el plan de desarrollo. Pero entonces, ¿en qué cambió? Porque si esto está en el plan de desarrollo, estaban desinformados, no sabían que contaban con estos recursos, porque si de parte del gobierno no hubo nada nuevo, nada extra, ¿por qué aceptaron ellos? Porque fue toda una labor académica y pedagógica explicarles primero que un ministro ni un presidente de la República puede llegar a firmar algo que no pueda respaldar o que no esté respaldado en un presupuesto. Entonces nosotros estos montos o estos recursos de cerca de 820 mil millones de pesos es porque están previstos para los próximos 4 años en el Plan Nacional de Desarrollo. Y fuera de ello, para hacerlos efectivos hay que presentar unos planes, unos proyectos que deben ser aprobados por Planeación Nacional. Ellos consideraban que no debería ser así, sino por el hecho de tener una condición diferencial, debería autorizársele porque sí. Y resulta que eso llevó mucho tiempo hacerles entender y explicarles y definitivamente aceptaron que este es un gobierno serio que solamente se compromete a lo que realmente va a cumplir. Ellos incluso argumentaban, la Minga argumentaba y todas estas comunidades indígenas y campesinas argumentaban que estaban cansados también de los incumplimientos de los gobiernos pasados. ¿Qué tan ciertos son esos incumplimientos? Por ejemplo, en el caso de las tierras, usted habla de 47 mil hectáreas y pues hay muchas voces que hablan y que han señalado que el gobierno anterior se comprometió con otorgar 40 mil hectáreas sin tener las bases presupuestales ni los dineros para poderlo lograr. Incluso hubo una investigación del canal de información Red Más Noticias que contaba con documentos en mano que había un compromiso de más de 40 mil hectáreas. Frente a eso, frente a esos incumplimientos del pasado, ¿qué más encontraron ustedes? ¿Qué era lo que prometían los gobiernos, el gobierno anterior, el gobierno de Santos, para precisamente levantar estas protestas y evitar pues este tipo de situaciones? Pues además de este tema puntual, también encontramos, por ejemplo, el compromiso de hacer un reconocimiento a títulos coloniales. Y resulta que si esto se pone sobre un plano, significaría que habría que entregarle la ciudad de Popayán y prácticamente todo el Cauca a las comunidades indígenas. Y resulta que aquí entonces viene una superposición de derechos, porque nuestra Constitución colombiana protege los derechos de los indígenas y de las comunidades étnicas, pero también protege el derecho a la propiedad privada. Y ahí hay un conflicto de intereses, razón por la cual uno no puede tampoco decir que hay... Eso lo firmó el gobierno anterior con ellos. La tiranía de las causas justas, es decir, es justo que a las minorías hay que protegerlas, que hay que proteger la multiculturalidad del país, su ancestralidad de los indígenas, pero tampoco podemos ir en contra de los dueños de la tierra. Pero ustedes encontraron que eso la han firmado. comprado legítimamente. Se encontró firmado y ahí estuvo una gran demora en toda esta negociación. Era insistir en que nosotros no podíamos comprometernos a ello. Lo de las 40 mil hectáreas también se lo encontraron ustedes. También nos lo encontramos. Ese compromiso. Ese compromiso, de igual manera hay, por ejemplo, una serie de compromisos de incluir un grupo de personas dentro de la Agencia Nacional de Tierras para que se encargaran ellos como representantes de los indígenas en hacer los trámites internos dentro de la entidad. Eso es absolutamente imposible porque el gobierno tiene que tener funcionarios que tengan el compromiso de tener una tarea de servicio general, ese es el servicio público. Bueno, la lista de peticiones es que vale la pena recordarla. Ser reconocidos como autoridades ambientales en sus territorios. Una declaratoria de emergencia social y ambiental.
El desmonte de las MAT y el servicio militar obligatorio. Las MAT obviamente es ese servicio de la fuerza pública para los momentos en que hay que pues, proteger a la ciudadanía de manera contundente. Reducir el presupuesto para la guerra, dicen ellos en su lenguaje, 3.6 billones en inversión para el cuatrenio. Exigir el carácter vinculante de las consultas populares para los proyectos extractivos, frenar el proyecto de modernización de las TIC, las 40.000 hectáreas de tierra, oposición al fracking, el método alternativo distinto a la explotación de petróleo, desmontar la implementación de zonas de interés de desarrollo rural, económico y social y construcción de 1.500 viviendas. Aquí hay unas exigencias sociales que en términos presupuestales muy difíciles, pero este era un planteamiento de un modelo distinto de Estado, como si quien gobernara no hubiera sido elegido con 10 millones o más de 10 millones de votos para una forma también de modelo de política, era pedirle al gobierno que cambiara incluso su propuesta política. Por ejemplo, las 1.500 viviendas es algo viable y quedó dentro de los temas concertados, quedó efectivamente... ¿Las 1.500? ¿La totalidad de las 1.500? Quedaron, no recuerdo exactamente la cifra, pero quedaron recursos para vivienda nueva, indígena, y para mejoramientos de vivienda, porque hay un gran programa del gobierno nacional para estos temas en las zonas rurales, entonces era viable. Por ejemplo, también tenían una petición de 400.000 millones de pesos para la Universidad Indígena en Popayán. Pero es que no, pues, denme 400.000 millones. ¿Para qué? ¿En qué? Porque hay otras universidades públicas similares a las que, por ejemplo, se les gira 25.000 millones de pesos. Entonces, hay que explicar para qué esa plata. Y en la medida en que no se expliquen, pues no era viable. Vamos a hacer una pequeña pausa para comerciales y ya regresamos en esta conversación con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien acaba de llegar del departamento del Cauca. Hoy estaba el propósito de reunirse con los líderes y con los indígenas que participaron en la minga y en las protestas y en el bloqueo, con quienes también se logró llegar a un acuerdo para desmontar el bloqueo después de 27 días. Ya nos ha explicado por qué pues, se frustró este intento de reunirse. Todo se redujo a una exigencia de los indígenas de que el presidente se quedara en la Plaza del Pueblo, que tiene pues capacidad para miles de personas, entre 2.000 y 3.000, y no quisieron aceptar una reunión con condiciones estándar de seguridad en la que cabía un porcentaje o un promedio de unas 250 personas sentadas. Ya regresamos y seguimos hablando de cómo se llegó a los acuerdos, que ojalá sean acuerdos a largo plazo. Los invitamos a que opinen de este tema en nuestras cuentas de Twitter, en nuestras redes sociales y manden sus opiniones para poderlas mostrar a nuestros televidentes. Ya regresamos. Ministra Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior, ¿esta ha sido la peor crisis que le ha tocado enfrentar usted como ministra en este gobierno? Como ministra, sí. Bueno, logran ustedes estos acuerdos el fin de semana que sorprendieron. Se levanta el bloqueo a la vía panamericana después de 27 días con unas afectaciones bastante importantes. Hoy nos preguntamos qué tan durable, qué tan sostenible es este acuerdo. ¿Cuánto tiempo de tranquilidad puede garantizar? ¿O estaremos en algunos meses otra vez asistiendo nuevamente a vías de hecho, nuevamente a parálisis de las vías, nuevamente a estas presiones? Ese es el gran temor que hay. ¿Qué piensan ustedes desde el gobierno? Pues a ver, dos garantías que tendrán que responder a esta pregunta con el paso del tiempo. En primer lugar, ya se designó dentro del Ministerio del Interior y en Planeación Nacional un par de personas que van a hacerle un seguimiento estricto al cumplimiento de los acuerdos. Pero para ello, además, Planeación Nacional incluyó unos marcadores presupuestales que van a permitir a final del año tener una evaluación del porcentaje de cumplimiento que esperamos esté al 100%. En la medida en que hay un cumplimiento exacto de los acuerdos, pues realmente vamos a poder decirle al país, mire, se ha cumplido y no hay razón alguna para nuevos bloqueos. Esto desde el punto de vista de cumplimiento de los acuerdos. Ahora, hay unos temas de carácter político, de oposición al gobierno, pero seguimos siendo dispuestos a dialogar, a explicar las veces que sea necesario, porque creemos que este tema de la protesta social tiene que entrar por una senda de racionalidad. El país no puede estar sometido mes tras mes a piedras, a papabombas, a bloqueos de vida, de vías, a violencia. A muertes. Ya no más. Por eso, pero como hay intención política,
¿no temen ustedes que entonces pueda resurgir con cualquier pretexto nuevamente? Pero también, o sea, hemos mostrado un compás de diálogo. El presidente Iván Duque naturalmente es una persona de diálogo, formado en esa convicción, pero también el Estado es el Estado y la fuerza pública tiene que entrar a actuar cuando se requiere. Pero también con los acuerdos ustedes perciben cierta sensatez, digamos, en los líderes que negociaron, de unas exigencias de más de 4 billones, bajarse a 820.000 millones, de toda esta lista que lo hablábamos antes, que prácticamente era exigir un cambio de modelo económico y de modelo de país. Pues finalmente lo aceptaron. Claro, ustedes apelan sí. también a esa sensatez. Ellos entendieron. O seguíamos diciéndoles mentiras como en épocas anteriores, firmando cualquier cosa por levantar un paro a la carrera y el próximo año un nuevo bloqueo porque no se ha cumplido, porque era imposible cumplir. O pongámonos serios, hagamos largas jornadas de trabajo y entiendan y acepten que hay que tener unos procedimientos. Y lo aceptaron y lo entendieron y fueron lógicos, y por eso creo yo que vamos a poder trabajar mancomunadamente con ellos, porque además hay unas normas que llevan a trabajar de la mano con los pueblos indígenas y lo vamos a hacer. Esa es la tarea del Ministerio del Interior y nosotros queremos efectivamente que se mejore la calidad de vida de los indígenas, que se cierre esa brecha de desigualdad que tiene el país. Estamos convencidos de ellos. Mire que ha llamado mucho la atención que incluso los sectores de oposición aplaudieron el acuerdo. Gustavo Petro en un Twitter dijo que valoraba muchísimo este acuerdo y el hecho de la negociación que habían adelantado ustedes. Sectores cercanos a ustedes como el Centro Democrático han sido más críticos y no solamente ellos, hay quienes también han dicho que por qué, y es una pregunta que le quiero trasladar, 700.000 millones de los 823.000 millones van para el CRIC, para este Comité Regional Indígena del Cauca. ¿Por qué solo para ellos cuando usted misma aquí nos ha dicho que hay 102 comunidades indígenas en el resto del país? No, pero es que no van para el CRIC, van para los pueblos indígenas del Cauca que están asociados en el CRIC. Por eso, que reúne el CRIC. Pero es que el Cauca es el segundo departamento con mayor población indígena del país. Seguramente Guajira va a estar por encima en inversión porque tiene más población. Ahí estaban sentados en la mesa también el Comité Regional de Indígena del Huila y estaba también el de Caldas. Y para ellos también hacen parte de los 700.000 millones, de los 820.000 millones, una parte corresponde a Caldas y otra a Huila, de acuerdo con la proporción de población indígena que tienen. Entonces así se hará la distribución en el resto del país. Pero valga la pena resaltar también que este fue un trabajo de verdad que se hizo con el apoyo de muchos otros sectores, reitero, como los gobernadores, que también manifestaron su disposición de apoyar con recursos para sacar adelante estas negociaciones. Y otro elemento fundamental fue el respaldo que tuvimos de las comunidades, de la sociedad civil, no solamente en Popayán y en Pasto, sino en la región, en los municipios, en Mondomo y en Caldomo. Yo recibí comunidades, recibimos a los alcaldes, nos hicieron peticiones y la gente dijo, no importa lo que tengamos que aguantar. Fue muy duro para la región, pero solucionen esto de raíz. Y en eso estuvimos, en esa tarea estuvimos. Bueno, esa es una crítica. La otra vino de las comunidades que son indígenas, que son del Cauca, pero no pertenecen al Comité Regional Indígena del Cauca, CRIC. Son 20.000 indígenas reunidos en estas comunidades que no son reconocidas por el CRIC. Ellos argumentan lo siguiente, miren, nosotros no hemos apelado a las vías de hecho, nosotros no hemos taponado una vía importante que comunica al suroccidente del país, no hemos picado esa vía. No hemos generado hechos de violencia, no hemos amenazado, no hemos presionado. ¿Qué hay para nosotros? ¿No es injusto que no nos incluyan a nosotros o sí están incluidos, señora ministra? Claro que están incluidos. ¿Cuál es el compromiso para ellos? Y con ellos nos sentaremos a hacer la priorización de los programas y la asignación de los recursos. ¿Cuándo? De igual manera, por ejemplo, con los MISAC, que es un pueblo que se salió del CRIC, con ellos nos sentamos hace 15 días en Popayán, hubo una delegación muy importante que estuvo en ASIC, que es una asociación de indígenas, que también tiene un pueblo del Tolima,
y allí ya quedamos con un cronograma de trabajo para hacer unas mesas después de Semana Santa y poder hacer la misma ejercicio de priorización. Es decir, y van a tener los mismos derechos que cree, que es decir, proporcionalmente, obviamente, porque los afiliados a CRI son muchísimo, pues, y los que pertenecen a CRI, pues, como usted dice, son la segunda comunidad más grande del país después de La Guajira, pero proporcionalmente estos 20.000 indígenas con los que hoy estuvimos conversando van a tener esa tranquilidad. También nos vamos a sentar con ellos, hicimos ese compromiso, después de Semana Santa estaremos en nuestro trabajo para terminar todo el Cauca, y también tenemos que hacerlo con Amazonas y con Guajira y con Vaupés y con Bichada, los departamentos donde hay indígenas. Recordemos que esto es un pacto por Colombia, pacto por la equidad, se llama el Plan Nacional de Desarrollo y busca precisamente acabar con la pobreza y combatir esas grandes brechas sociales que tiene Colombia y que lamentablemente nos deja como un país con profundas desigualdades. Ministra, hay un tema que tiene que ver con la solución pacífica o el ejercicio pacífico de la protesta social. Y el presidente Iván Duque ha sido muy claro en decirlo. Mientras sea en forma pacífica, nosotros estamos, y usted aquí me lo está diciendo, estamos dispuestos a escuchar, a dialogar, a negociar. Pero fíjese que esto no fue pacífico, usted mismo también me lo ha dicho, y lograron esa negociación. Muchos analistas hablan de una azonada. Hay un gran columnista como Luis Alfonso García que dice, y hace todo este recuento que usted también nos ha hecho, fue asesinado un policía, se cometieron graves daños a la infraestructura, se obstaculizó el tránsito de importantes vías públicas, se agredió a la fuerza pública, se obstruyó la acción de la justicia, modificando esa escena de los hechos en los que resultó también muerto un indígena, la explosión cuando llegó el CTI a hacer la inspección. Si esta no fue una protesta pacífica, ¿cómo hubiera sido violenta? Se preguntan estos analistas. Y lograron de todas maneras una negociación. A ver, la negociación, por eso les decía hace un rato, a la madrugada del sábado les dije no valía la pena el bloqueo de las vías que terminó en la muerte de 2 personas, en tantos daños a la gente de la región. Toda la región del Pacífico, del suroccidente colombiano, se vio afectada por ello. Y todos los días empezábamos nosotros con la misma solicitud: levanten el bloqueo que están perjudicando a la gente, bajo la premisa que la protesta social se debe respetar siempre y cuando no involucre o no perjudique a terceros que no hacen parte de la protesta. El Estado tenía 2 alternativas y fueron muy evaluadas por el presidente Duque. O definitivamente había una toma a la fuerza con las fuerzas militares y de policía. Y hubo mucha presión de sectores que apoyan a este gobierno para que apelaran a esa forma de resolver el tema. O se hacía un diálogo buscando la racionalidad y sobre todo haciendo un llamado para que en el futuro esto no vuelva a pasar. Finalmente, el camino que escogió el presidente Duque y que fue la tarea del gobierno fue esa. Los 4 delegados hicimos exactamente esa tarea. ¿Por qué no se dejaron tentar por esa otra vía? Porque desde el Centro Democrático, desde el uribismo, se pedía apelar a eso, a hacer el uso legítimo, además de la fuerza del Estado. ¿Por qué no se hizo? Es que digamos que la autoridad del Estado nunca se perdió. Nosotros siempre estuvimos acompañados de las fuerzas militares y de policía armadas, ejerciendo control territorial. Bueno, pero no bloquear una vía 27 días no es tener el control. Lo que pasa es que la hubieran podido desbloquear a la fuerza. Sí. Y se privilegió el diálogo. ¿Por qué? A ver, Claudia, y esto lo voy a decir de todo corazón, ¿cuántos muertos se hubieran dado? ¿Cuántos muertos se hubieran dado? Había mucha población civil, había muchos niños. Había niños, había mujeres, porque hace parte de la cultura de ellos involucrar en estas mingas a niños y a mujeres, que fue otro reproche de parte nuestra. Entonces, esperamos que esto no vuelva a pasar, de verdad, vamos a estar muy atentos. Y el presidente Duque ha sido enfático. Si vuelve a pasar un bloqueo en una vía, el Estado se verá obligado a no permitirlo. ¿Qué tanto sirvió el apoyo de todas maneras del Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Popayán, que dio la orden tanto a la minga como al gobierno
a la amiga abstenerse de ejecutar toda vía de hecho que afecte o constituya el bloqueo de la vía alterna o impida el derecho fundamental de la libre movilidad por el único corredor humanitario con que cuenta en ese momento esa parte del país, y también le pedía al gobierno actuar para desbloquear las vías. ¿Qué tan importante fue esa tutela? La sociedad civil presentó varias acciones. Tutelas, acciones populares, denuncias penales, es decir, hay una cantidad de acciones jurídicas, legales, dentro del Estado Social de Derecho que se presentaron y que tendrán que ir dando solución jurídica con el paso del tiempo. Pero además es que el respaldo de la población fue muy grande. Claro que sí había, digamos, la dirigencia política del Centro Democrático estaba muy preocupada por lo que estaba pasando en la región, eso es cierto, pero también había mucho respaldo, y es que nos lo decía la comunidad: aguanten, tengan paciencia, solucionen esto de raíz. Y solucionar de raíz era eso, era no comprometerse a lo que no se podía cumplir, era hacer ver las afectaciones y los grados de perjuicios causados para personas ajenas a este tema, y eso fue reiterativo. Yo creo que queda una gran lección, y de verdad personalmente estoy convencida que poco a poco la protesta social se estará enmarcando en lo que corresponde, sin daños a otros. Vamos a hablar de toda esa afectación, cómo se va a resolver. Esto será en minutos. Vamos a otra pausa comercial. Los invitamos a que escriban sus opiniones sobre esta titánica labor del gobierno para lograr la negociación y el desbloqueo, con el liderazgo de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, una mujer que demostró tener mucho carácter para estas negociaciones. Ya regresamos. Señora ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, mire, la otra ministra también del gabinete, la ministra de Transporte, hoy anunciaba que reparar la vía panamericana va a costar 3.000 millones de pesos. Estamos hablando de $1 millón. Esto es parte de lo que tendremos que asumir todos los colombianos, porque lo asume el Estado. No lo asume el que lideró la protesta, el que organizó la protesta, no lo asume la minga. Nos toca, pues ahora, a todos los colombianos asumir esto, entre muchas otras cosas. Frente a esos daños, ¿qué conciencia usted le pudieron generar a esos líderes indígenas? Fue reiterativo día tras día los perjuicios que se estaban causando, los perjuicios a los terceros, los perjuicios que se causaban al Estado. Por ejemplo, la ministra Minas también lo anunció el pasado domingo que estuvimos en Popayán y luego en Pasto. 17.000 millones de pesos costó el sobrecosto de la importación de combustible desde Ecuador hacia Nariño. 17.000 millones de pesos. Sin contar, pues, el paquete de medidas de reactivación económica que presentó el presidente Iván Duque el domingo pasado en la región. Hay aplazamiento para los sectores productivos afectados en el pago de impuestos, por ejemplo. Hay también llamamiento para créditos flexibles para quienes tampoco han podido cumplir con los pagos de sus cuotas, precisamente porque se paralizó toda la actividad productiva. ¿Quién asume todas esas responsabilidades y esos costos? Nos toca a todos los colombianos, porque eso es parte del presupuesto general de la nación. Es tremendamente injusto, y ¿no? Es injusto. Y bueno, ese es el sentir de la gente de la región del suroccidente colombiano y de todo el país, porque yo sé que es algo muy doloroso, da rabia, a todos nos da rabia, pero también yo creo, reitero, que fue la oportunidad de hacer ver que esto no puede seguir pasando y hacerlo ver de una manera de diálogo social, de reiteración, de académico, es decir, por las buenas, como le dirían a uno en la casa. Porque los costos para la región, los costos para el país, pues los estamos viendo y seguirán saliendo, porque yo creo que todavía no se han terminado de contar. Sí, y frente a eso tiene que haber también una responsabilidad de quien genera el daño y de quien promueve también ese daño. ¿Ustedes van a insistir en eso, en que de todas maneras haya judicializaciones a quienes generaron los daños, a quienes vimos en las imágenes piqueteando la carretera? Eso es daño a bienes públicos. Bueno, reitero que como nunca antes hubo una reacción de la sociedad civil, muchas denuncias, muchas acciones judiciales se presentaron frente a estos graves daños ocasionados en lo personal a terceros y también en lo público. Ahora, por ejemplo, con el tema de la carretera, de la vía alterna, ahí hubo bastante enfrentamiento,
porque eso sí, la fuerza pública no se dio a permitir la ocupación en esta vía. Tal vez no se ha mostrado lo suficiente, pero hubo más de 60 acciones permanentemente en las madrugadas, en las noches, la fuerza pública repeliendo la acción de quienes trataban de bloquear esta vía, que fue lo que permitió realmente el abastecimiento y el tránsito y el tráfico por esta vía para llevar víveres, medicamentos, todo lo que se requería. ¿Qué compromiso lograron ustedes frente a los líderes de la Minga para denunciar a quienes usaron la violencia o los infiltrados, que muchos de ellos seguramente los han identificado? ¿Van a colaborar en ese sentido? Ellos manifestaron que en ocasiones anteriores han colaborado con la justicia precisamente en ese sentido. Y también se les dijo claramente, si ustedes quieren una convivencia pacífica, tienen que estar delante del lado de la legalidad, trabajando de la mano con la fuerza pública y con las autoridades judiciales. Así es de que esperamos que efectivamente ese trabajo se dé del lado de la legalidad, que es uno de los ejes fundamentales del gobierno del presidente Duque. 12 ataques contra la fuerza pública y el asesinato del patrullero Olis Alexander Benítez. Un también miembro de la fuerza pública quemado con ácido. Eso no puede quedar en la impunidad. ¿El gobierno qué va a hacer para que esto no quede en la impunidad? Todos estos temas están en competencia ya y en manos de la Fiscalía General de la Nación. Si tiene que volver al Cauca, ¿lo van a hacer? Sí, claro, estaremos. Mañana hay un par de reuniones con entidades del gobierno, con la Agencia de Desarrollo Rural, con el IGAC, para mirar todo el tema de Pero para reunirse, digamos, con estos líderes indígenas con los que hoy no se pudo concretar la reunión. Dentro del marco del decreto que hablo, el 1811, hay una comisión mixta que debe reunirse cada 3 meses y se puede hacer en Bogotá o en el Cauca. Lo cierto del caso es que perdieron la oportunidad de haber hablado con el presidente de la República. Definitivamente la perdieron, porque por una posición eminentemente política desperdiciaron un diálogo que hubiera sido constructivo. Pues, ministra Nancy Patricia Gutiérrez, le quiero agradecer muchísimo esta conversación, recién llegada del Cauca, bajada del avión. Realmente yo creo que el país sí tiene que reconocerle a usted el esfuerzo para que de una manera pacífica y sensata se hubiera desbloqueado una vía tan importante y fundamental para el país, para la economía y para los servicios elementales sociales como la educación y la salud. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, Claudia. Fuimos un equipo de gobierno, el comisionado para la paz, la directora de Planeación Nacional, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo y con un líder a la cabeza, el presidente Duque. Y una mujer como usted, muchísimas gracias. Gracias. A todos nuestros televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos mañana como siempre a la misma hora, a las 6, hora Quito, Lima, Bogotá, también a las 11 de la noche y en RCN Televisión después de la última emisión del informativo. Muchísimas gracias.